En la ciudad de León, en Guanajuato, en los años 80, se registró un caso que conmocionó al país y que hasta hoy sigue siendo considerado uno de los exorcismos más escalofriantes de México. La protagonista de esta historia fue una joven llamada Clarita Villanueva, una adolescente cuya vida ordinaria se convirtió en un relato de terror que trascendió fronteras, combinando fenómenos paranormales, creencias religiosas y la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido. Clarita, como cualquier otra niña de su edad, llevaba una vida común. Sin embargo, comenzaron a notarse cambios extraños en su comportamiento. Episodios de agresividad, lenguaje que no parecía propio, vómitos inexplicables y un repentino rechazo a todo lo relacionado con lo sagrado. Sus padres, desconcertados y aterrorizados, buscaron ayuda médica y psicológica, pero los profesionales no encontraron explicación alguna. Los síntomas continuaban y, cada día, la situación se volvía más extrema y peligrosa. Fue entonces cuando la familia decidió recurrir a sacerdotes especializados en exorcismos. Los relatos sobre los eventos que siguieron describen escenas tan perturbadoras que aún hoy quien las conoce siente escalofríos. Durante el proceso, Clarita presentaba fuerza sobrehumana. Hablaba con voz que no era la suya y manifestaba conocimiento y palabras que no podían haber aprendido. Los sacerdotes, testigos directos, aseguraron que su cuerpo parecía estar habitado por una entidad que no era humana, capaz de alterar el entorno y provocar fenómenos físicos inexplicables. El exorcismo se llevó a cabo en varias sesiones, con un riguroso seguimiento religioso. Testimonios en la época relatan que Clarita podía levitar parcialmente, gritar en múltiples voces y que los objetos en la habitación se movían sin contacto físico. Cada ritual incluía rezos intensos, agua bendita y símbolos sagrados, pero nada parecía calmar la manifestación. Los sacerdotes describieron momentos de verdadera desesperación, en los que la entidad se dirigía a ellos con insultos y amenazas, revelando un conocimiento inquietante de sus vidas personales. La comunidad de León se enteró de estos sucesos y la noticia generó miedo y fascinación por igual. Los vecinos aseguraban escuchar gritos que salían de la casa de los Villanueva durante la madrugada, acompañados de golpes en las paredes y sonidos que no tenían explicación. Algunos afirman que incluso vieron sombras que cruzaban los pasillos sin nadie presente. El caso de Clarita no solo impactó por lo paranormal, sino también por su lado humano. La familia, exhausta y aterrorizada, vivió semanas de tensión extrema, enfrentando el dolor de ver a su hija transformarse en alguien que parecía no reconocer. Los sacerdotes documentaron meticulosamente cada sesión, y los registros muestran que hubo momentos en los que Clarita mostraba claros signos de conciencia, suplicando ayuda antes de que la entidad volviera a manifestarse con violencia. Además de lo físico y lo psicológico, los fenómenos incluían afectos que hoy se considerarían paranormales, cambios bruscos de temperatura en la habitación, apariciones de figuras difusas, ruidos inexplicables y olores extraños, como azufre o perfume antiguo, asociados históricamente con manifestaciones demoníacas. Los exorcistas afirmaban que estas señales confirmaban la presencia de un ente maligno, mucho más allá de cualquier enfermedad mental o sugestión. El desenlace del caso fue gradual. Tras varias sesiones y con la intervención de varios sacerdotes experimentados, Clarita finalmente recuperó la calma. Los registros indican que la entidad se retiró, aunque nunca se pudo determinar con certeza qué la había poseído ni por qué eligió a esta joven. El caso se cerró oficialmente, pero la historia y la documentación de los exorcismos permanecen, sirviendo como referencia para estudios sobre posesiones y fenómenos paranormales en México. Años después, Clarita contó su experiencia de manera parcial, describiendo sensaciones de miedo extremo,
confusión y pérdida de control. Su testimonio coincide con los registros de los sacerdotes, episodios de levitación, voces múltiples, movimientos inhumanos y una sensación de presencia constante que la mantenía aterrorizada incluso cuando nadie más estaba cerca. El exorcismo de Clarita Villanueva se convirtió en un punto de referencia en la literatura y estudios paranormales en Latinoamérica, no solo por la intensidad de los fenómenos, sino por la combinación de elementos históricos, religiosos y testimoniales que dan un marco real al terror que se vivió. Para quienes estudian el fenómeno, este caso representa uno de los ejemplos más claros de cómo la tradición, la fe y lo inexplicable se entrelazan, dejando una experiencia que trasciende lo físico y lo mental. Hoy, el recuerdo de Clarita y de su exorcismo persiste. En León, la historia es contada como advertencia y fascinación, un relato que mezcla miedo, misterio y lo sobrenatural. Los que conocen los detalles aseguran que, aunque la joven recuperó su vida, algunas presencias pueden permanecer vinculadas a lugares o personas, recordando que el oscuro puede manifestarse de formas inesperadas y aterradoras. Para quienes escuchan esta historia, el caso de Clarita Villanueva no es solo un relato de terror, sino un testimonio de la fragilidad humana frente a fuerzas que no comprendemos completamente. Un recordatorio de que algunas entidades, según la tradición y los testimonios, pueden habitar la mente, el cuerpo y el mundo de los vivos, dejando un legado de miedo y respeto que perdura a través del tiempo. Y así, la posesión de Clarita Villanueva permanece en la memoria colectiva de México como uno de los episodios más impactantes y aterradores de exorcismos jamás registrados. Un relato donde la historia real y lo paranormal se fusionan, dejando una sensación de horror que permanece mucho después de escuchar su historia.